Jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén situada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que están encintas o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Continuamos con el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, o sea, continuamos con el mismo discurso escatológico de estos dos últimos días anteriores. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Dice, días de venganza. Días de castigo por el agravio hecho a Dios, por la ofensa gravísima a Dios de rechazar a su Mesías, de odiarlo, de condenarlo a la infamia de la tortura y de la muerte en la cruz. Y sigue advirtiéndoles el Señor, lo que se acaba de proclamar, que caerán a filo de espada, los llevarán cautivos. Pues esto que el Señor anunciaba ocurrió en el año 70. Según el historiador judío Flavio Josefo, 1.100.000 judíos fueron masacrados y cerca de 100.000 llevados cautivos. Fue la primera guerra de los judíos contra Roma. El templo fue destruido, la ciudad tomada y la guerra concluyó con la caída de la fortaleza judía de Masada, 3 años después. Al mando del ejército romano estaba Tito, quien será luego emperador, y fue él quien sitió Jerusalén. Cuando los cristianos vieron que Tito sitiaba la ciudad, recordando las palabras del Señor, huyeron inmediatamente a la Transjordania, a Pela, o Pelia, del otro lado del río Jordán, como lo comenta esto Eusebio de Cesarea en su historia de la Iglesia. De la destrucción de Jerusalén y el saqueo del templo quedan 2 recuerdos conocidos. Uno es el muro de los lamentos, donde van a orar los judíos, que es lo único que quedó del templo, y el otro es el arco de Tito en Roma. El arco está en un extremo del foro romano sobre la vía Sacra y fue erigido unos 10 años después de la caída de Jerusalén. Pero no fue Tito quien lo mandó a hacer, sino su hermano, el emperador Domiciano, para recordar las victorias de Tito, que hacía poco había fallecido. Allí se puede notar con gran detalle un bajo relieve con soldados llevando del templo el candelabro de 7 brazos, llamado menorá, palabra hebrea que significa lámpara. Se llevan también las trompetas de oro, la mesa del pan de la proposición o de las ofrendas, tiene distintos nombres, que era de madera recubierta de oro y donde se colocaban los 12 panes que se renovaban cada 7 días.
Solo los sacerdotes podían comer esos panes, solo ellos. Bueno, eso nos debe recordar la respuesta del Señor ante quienes se escandalizaban, porque los discípulos iban cortando espigas para comérselas en día de sábado porque tenían hambre. Cuando les recordó que David y los suyos también tuvieron hambre, comieron de los panes de la proposición que solo estaba permitido a los sacerdotes, y no por eso incurrieron en sacrilegio, en pecado. Y encima agregó algo que les debió sonar como una blasfemia, porque dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, pero me estoy yendo del tema. Sigue diciendo el Señor, caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles. Bueno, sin duda alguna es exactamente lo que ocurrió. Jerusalén desde entonces estuvo bajo dominio romano, bizantino, persa, musulmán de los seleucidas, con un periodo cristiano, luego los cruzados, ¿no? Luego los musulmanes varios, y desde el siglo XVI el Imperio Otomano de los turcos, y finalmente inglés desde 1917 hasta 1948. Bueno, desde la profecía pronunciada por el Señor, la ciudad fue destruida 5 veces y conquistada 11. El emperador Adriano fundó en el año alrededor de 130-131 después de Cristo, sobre las ruinas de Jerusalén, una nueva ciudad que la llamó Elia Capitolina. Y 200 años más tarde, la santa emperatriz bizantina Helena, Santa Helena, buscó y halló el Santo Sepulcro, que había quedado oculto debajo de esa ciudad. Hubo que excavar y encontró también la cruz. Había dicho Jesús, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Bueno, ¿qué significa y en qué momentos estamos del anuncio del Señor? Los gentiles sabemos que son todos los no judíos, los goín, o también llamadas las naciones. Está diciendo hasta que los no judíos lleguen al tope, hasta que se haya cumplido ese tiempo que les ha sido concedido, y luego vendrá la restauración que supone también la conversión del pueblo judío. Y la venida, claro, del Señor en gloria. Pero los acontecimientos no son simultáneos. Una primera etapa, digamos, se ha cumplido, se está cumpliendo. Israel, después de 2 milenios casi, vuelve a tener su tierra. Fue en 1948 que se crea en la Palestina el Estado de Israel. Y el 14 de mayo, que estaba bajo dominio, ¿no?, inglés, y el 14 de mayo de ese año es reconocido por los Estados Unidos Israel. Y David Ben-Gurión es su primer ministro, y no es redundante. Pero todo esto había sido ya preparado por la declaración Balfour, 30 años antes, precisamente en 1917, cuando el ministro de Exteriores británico Arthur Balfour, de ahí toma su nombre, le envió una carta a Lionel Walter Rothschild, ¿suena?, expresándole el apoyo del gobierno para que los judíos tuvieran su patria. Bueno, como todo tiene que ver con todo, digo, ¿quién era este Rothschild? Era el hijo de Natán, fundador de toda la dinastía prácticamente. Este Natán, Rothschild, había hecho la gran fortuna y gran salto cuántico, porque tenían dinero, pero cuando se convierten en gran banqueros ahí, de lo que será esta familia, ¿no?, a raíz de la derrota de Napoleón en Waterloo. Lionel no le salió banquero como quería el padre, sino que le interesaba la historia natural. Ya era el segundo lord, porque Natán había obtenido el título de barón. Al final, Lionel fue banquero y era el más prominente miembro sionista de Inglaterra y miembro del Parlamento. Por eso a él le fue dirigida la carta. En 1948 y posteriormente,
Jerusalén estuvo bajo dominio jordano e israelí. Una parte israelí, otra parte, pero con una convivencia imposible. Pero en la Guerra de los 6 días, que fue en el 1967, en junio, con la victoria de Israel sobre los estados de la coalición, que eran la coalición árabe, Egipto, Jordania, Siria e Irak, las cosas cambiaron. Y eso le permitió a Israel ocupar la parte oriental de Jerusalén. En definitiva, esto que fue durante casi 2 milenios un sueño, finalmente, agotándose el tiempo de los gentiles, se pudo comenzar a realizar. Pero esto es solo un paso hacia lo que San Pablo, escribiéndoles a los romanos, advierte: pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no os engriáis. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito: llegará de Sión el libertador, alejará los crímenes de Jacob, y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según el Evangelio son enemigos, y ello ha revertido en beneficio vuestro, pero según la elección son objeto de amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Eso está en la carta a los Romanos, en el capítulo 11. En el contexto paulino, el olivo es Israel, y el olivo silvestre, los gentiles que aceptan a Cristo como Salvador y que por eso son injertados en el olivo y viven de la savia del olivo. O sea que, como dice Jesús a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Y Él es, como dice también San Pablo, el fin de la ley, Jesús. Es decir, todo lo antiguo converge en Jesucristo y todo parte de Él para los gentiles que lo aceptan y que por eso son justificados, y para los judíos que lo reconocen como su Mesías. Cuando dice hasta que entre la totalidad de los gentiles, yo creo que se debe entender hasta que concluya el tiempo dado por Dios a las naciones, que es el tiempo en que el Evangelio haya sido anunciado, ¿no? Anunciado a todos los pueblos. Por tanto, habrá un juicio a las naciones que muy bien puede ser este inicio de padecimientos, ¿no? Y una iluminación de los judíos que se empieza a estar dando. Ahora, ¿cuándo todo esto ocurrirá? ¿Ahora? Bueno, creo que en eso estamos todos, judíos y cristianos, entrando en una gran purificación. Porque la ofensa a Dios es enorme. Y los cristianos, por haberse descristianizado, por admitir lo que es a Dios detestable, es que hace falta dar razones. No vemos cómo votan, por ejemplo, ¿no?, los sostenedores de la muerte, a favor del aborto. Países que fueron ejemplo de catolicidad, como Irlanda, por ejemplo. No escuchamos que se le puede dar la comunión a abortistas, o pro aborto y más, y más. No solo si fuera eso, bueno, eso es lo más grave, ¿no? Como el presidente de Estados Unidos y como esta Nancy Pelosi, que se dicen católicos. La mayoría de la gente cree en la ciencia, en lo que pasa por ciencia, porque lo dice la ciencia y porque se lo dicen los medios, mientras que la llamada ciencia no se sujeta a ningún límite ético. No existe Dios para ellos. Estoy hablando de la mayoría, y si algo es posible tecnológicamente hacerlo, pues se hace. Los límites impuestos por Dios a la vida los han traspasado. Se usa lo que cándidamente la mayoría ha creído que era para preservarlos en la salud. Esto se usa para propósitos perversamente políticos, de control y de despoblación. Y están generando seres que no parecen humanos. Y muchos, los que cuentan, los que tienen prensa, están vendidos por dinero, a mamón. Y en eso están judíos y gentiles. Pero hay un resto de judíos y gentiles que procura ser fiel a la verdad. Y cuando se busca y defienda la verdad, no se está lejos del Señor. Ese resto está en ambas partes y ambos se han encontrado o se han de encontrar purificados
en el único Señor, Jesucristo. Todos seremos purificados de un modo o de otro. Jesús en este pasaje anuncia una gran conmoción en el cielo y en la tierra, signos verdaderamente terroríficos, pero que nadie se agobie, porque quien está con Dios, aún en la adversidad, está preservado. Es el caso de Daniel, que vivió en el cautiverio bajo los distintos dominadores, primero bajo el imperio babilonio de Nabucodonosor y luego bajo los persas Ciro y Darío, y de todo fue consejero además, preservado hasta el límite, que es la primera lectura de hoy. Los voraces y fieros leones no le hicieron ningún daño cuando fue arrojado al foso, porque el ángel de Dios le cerró las fauces. Daniel era fiel a Dios y hacía sus oraciones 3 veces al día. Nuestra fidelidad a Dios nos permite abandonarnos confiados a Él. Y como David, preferir el castigo de Dios y no que venga de los hombres, porque grande es la misericordia de Dios. Queridos amigos, a no temer, a esperar, a alzar la cabeza, como dice el Señor, porque cerca está nuestra liberación. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.